hay una experiencia de este tipo que son las CUP. Las CUP, que ahora tienen me parece que son tres diputados en el Parlamento catalán, empezaron hace unos 15 años en varios municipios, una serie de gente en esta dinámica que os estoy diciendo, consiguieron tener concejales en varios pueblos, pero no vendiendo la quimera de que esos pueblos podían ser repúblicas independientes, por decirlo de alguna manera. Y entonces ahí ya las cosas no tenían nada que ver con lo que pasaba a los del pueblo de al lado, porque no hay instrumentos para eso. Sí, la cosa de la denuncia, la reivindicación, en la pequeña parte que sí se puede hacer cosas diferentes, pues sin duda, sin duda. Y solamente cuando estaban consolidados en una serie de pueblos y de sitios, decidieron, después de 15 años y varias elecciones, coordinarse y presentarse como candidatura de Unidad Popular al Parlamento catalán, y han conseguido varios diputados y posiblemente la próxima y tal consigan bastante más. Con unos planteamientos rupturistas, unos planteamientos rupturistas, pero construyendo de abajo para arriba. Claro. Entonces, claro, algunos creemos, y bueno, yo estoy desde hace un año y pico, formamos un colectivo no electoral, hay que decir antes de nada como tal colectivo, y no un partido, sino un colectivo sociopolítico, etcétera, llamamos Asamblea de Andalucía, como pone ahí en los carteles, tal, que nos basamos en el municipalismo, en la defensa de Andalucía y de la soberanía de Andalucía. Si no tenemos soberanía política, si no tenemos la posibilidad de autogobierno, es decir, de los instrumentos para poder cambiar realmente las cosas, estamos dependiendo siempre de otros, porque, por ejemplo, la soberanía alimentaria, que es una idea que sí está cada vez más extendida, etcétera. Sin soberanía política no se puede, ¿dónde se puede poner la soberanía alimentaria? Claro. Que además hay que ser muy crítico con respecto a Europa. En una entrevista que le hicieron antes de ser asesinado a Blas Infante, cuando le dijeron, cuando usted dice viva Andalucía libre, ¿libre de qué? Y dijo, en primer lugar, libre de Europa. Y eso que todavía no estaban, digamos, el mercado común y lo otro, pero era una persona muy clarividente que veía por dónde podían ir las cosas. Aquí hay que cuestionar si nos interesa, está dentro del euro o no. Incluso si nos interesa, está dentro de eso que llaman la Unión Europea o no. Aquí hay que replantearse todas las cosas. Claro, si uno va con la obsesión de los votos, y mientras más votos mejor, uno no se puede replantear muchas cosas, porque si dice A, pierdo apoyo para los que están en C, ¿verdad? Y si digo C, pierdo apoyo de los de A, y entonces me tengo que quedar o a medias tintas o diciendo obviedades que hay que reformar. Claro, por higiene hay que poder utilizar la escoba, pero eso es higiene, no es política, por decirlo de alguna manera. Es decir, que yo creo que claramente en este momento y aquí en Andalucía hay que ser clarísimamente antisistema capitalista, antisistema político que tenemos ahora, reafirmar que el Estado español actual es plurinacional, que está compuesto por pueblos, naciones, incluida Andalucía como uno de ellos, y cualquiera que diga que el futuro, bueno, como algunos están diciendo sin tener ni puñetera idea de qué significa eso, un Estado federal, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Para que haya un Estado federal, primero, federal es juntarse. Primero tiene que reconocerse como sujetos políticos soberanos a los distintos pueblos y naciones del Estado español, que libremente entonces cada pueblo decidirá si quiere federarse, si quiere confederarse o si quiere ser independiente. Pero eso de decir vamos a hacer un Estado federal porque desde arriba decimos que ahora va a ser federal, eso es una broma. Es una broma incluso a nivel de teoría política. Los estados que son federaciones es porque unidades distintas en un momento determinado acuerdan juntarse y ceder una parte de su soberanía, porque la tienen. Si primero no se tiene la soberanía,
no se puede, incluso gente que piense que, bueno, que lo federal es una solución y tal, ¿vale? Pero primero hay que ser soberanista, quiero decir, si no se tiene la capacidad de decidir si uno prefiere federarse, confederarse, independizarse o lo que sea, si no se tiene esa capacidad, pues todo esto es broma, es un cambio de maquillaje, un cambio de vestido. Una frase también del propio Blas Infante, que yo creo que viene muy a la situación actual, viene al dedillo, es cuando él, que fue muy crítico con los políticos de la Segunda República, porque esta es otra, hay alguna gente que por lo visto la Segunda República fue una especie de paraíso terrenal, vale, pues no es verdad. Entonces Blas Infante, que menos Azaña y algún otro, era muy crítico con respecto a los políticos de la Segunda República, decía, refiriéndose a la proclamación de la República, el 14 de abril del 31, decía que en ese momento lo que necesitábamos, lo que necesitaba el país, eran parteros, es decir, para ayudar a un parto de una sociedad nueva, un sistema político nuevo, dice, y en vez de parteros llegaron modistos, es decir, arreglar los trajes, quitar la corona, ponerle un color otro a la bandera, tal. En vez de parteros llegaron modistos. Tengamos esto presente en la situación actual, ¿verdad? Y tengamos presente también que otra vez estamos, aunque todavía no se esté diciendo de esa manera, en una tesitura de reforma o de ruptura, y que desde luego lo que sería bastante imperdonable es que tropezáramos los andaluces en concreto y en general en el Estado español otra vez en la misma piedra, y desgraciadamente yo estoy viendo muchos elementos muy equivalentes a los que ya vi y viví, y en algunos pues me equivoqué junto con otra gente, pero claro, para eso está la inteligencia y las cabezas, para si ya nos hemos equivocado una vez en determinadas cosas, no volvemos a equivocar en otras cosas que no son las mismas, pero sí son muy parecidas. Bueno, yo creo que ya he estado tiempo suficiente y de sobra y podemos tener un ratito. Que ya cuando estaban metidos vinieron las órdenes de Madrid de que se salieran y todo eso. Quiero decir que en todas las situaciones hay contradicciones, efectivamente. Mira, el 4 de diciembre se hizo del 77, en un momento en que todavía no se había aprobado la Constitución, ¿verdad? Todavía la fuerza asociativa era, digamos, la asociativa extrapartidos, era grande, asociaciones de vecinos, tal, el movimiento obrero, tal cual, y entonces eso tuvo bastante de espontáneo. Bien, es verdad que aquello, el llamamiento fue de partidos políticos. Yo en el Partido del Trabajo en el que pertenecía, pues fue uno de los que, bueno, estuvimos más activos. Bueno, por cierto, que la fecha, aunque esto no se sepa, bueno, es cuestión pura anecdótico, la decidimos entre 3 personas y una de las cuales fui yo, que eso fuera el 4 de diciembre. Bueno, la cosa, a ver, estaba dentro de esa época de la transición, como yo he dicho. Entonces, incluso la gente del partido político, incluso de cargos, sobre todo, bueno, aquí en Andalucía, etcétera, y en otros sitios, no se enteraba o no nos enterábamos de lo que estaban pactando por arriba, ¿vale? Claro, los resultados vinieron luego, de esos pactos por arriba. Mire, yo estuve, incluso a nivel personal, en una de esas reuniones, que fue cuando la Junta Democrática, que era la que había básicamente impulsado, bueno, el Partido Comunista, pero estaban otros partidos también, estaba el Partido del Trabajo, estaba también el PSA de entonces, estaba el Partido Carlista, había muchos independientes, bien, estaba el PSP de Tierno Galván, bueno.
Entonces, en un momento determinado, el PSOE se inventó otro organismo de esto, la plataforma de no sé qué, tal y cual. Bien, entonces, yo recuerdo hubo una reunión entre los representantes de las dos instituciones, de la Junta Democrática por un lado y de la plataforma no sé qué, que era el PSOE con algún que otro grupo, donde para, bueno, la unidad, esta es otra. Yo el mantra de la unidad también hay que tener mucho cuidado, porque a mí cada vez que alguien me dice unidad, unidad, me toco la cartera, Sí, sí, porque es que, bueno, la unidad puede ser algo muy bien o un cuento. La unidad, ¿en qué? ¿Para qué? ¿A dónde? ¿En beneficio de qué? Porque si no, la demagogia de la unidad, ¿qué es eso de la unidad? Porque también puede hacer unidad para la traición, ¿no? Porque unidad en sí mismo no es ni buena, ni mala, ni regular. Depende. Ya el cuento de la unidad también yo creo que hay que revisar muchas cosas, ¿no? Independientemente de que nos diga las cuestiones. Yo estoy por determinada unidad, claro que sí, pero por otra no. Entonces, ¿por qué saco esto? La unidad de la oposición democrática. Bien, ahí un señor, el que representaba al PSOE, que era además, digo nombre y apellido, Enrique Múgica, que después ha sido, bueno, este es un sionista declarado, y bueno, la cúpula del PSOE. El PSOE se lo inventaron entre el grupo de Alfonso Guerra, en el cual un personaje secundario al principio era Felipe González, y el grupo de Enrique Múgica y otro en Vizcaya. Eso fue el reinvento del PSOE en Surenne, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues este Enrique Múgica dijo con toda la cara, porque claro, allí no había testigos, que, vale, ellos aceptaban la unidad de la oposición democrática siempre que se anularan y desaparecieran todas las asociaciones, los grupos de base independiente, etcétera, que había en la Junta Democrática. Que la Junta Democrática no solo había partidos, sino, bueno, la Junta Democrática del barrio tal, la Junta Democrática de abogados, la Junta Democrática de maestros, la Asamblea Democrática de las mujeres, tal cual, que todo eso desapareciera para que solo se mantuvieran los partidos políticos y los acuerdos, etcétera, no hubiera nadie que no fuera de las dirigencias de partidos políticos. Bueno, cuento esta anécdota porque me parece muy significativa y muy explicativa de todo lo que ha venido después, y ahí los partidos políticos que estaban dentro de la Junta Democrática aceptaron eso. Claro, a partir de aceptar eso, después se aceptó, bueno, la monarquía, la bandera, por cierto, el PC antes que el PSOE incluso, ¿verdad? Pequeño detalle. Pero claro, es la obsesión de ser reconocido por los otros y por los enemigos, en vez de que querer ser reconocido de verdad por los propios, por la gente de uno. No, la cuestión es que me reconozca el otro y ser respetable para los que no merecen ningún respeto. Pero bueno, entonces, claro, todo eso se estaba cociendo y claro, esto es lo que hizo que se asustaran muchísimo después del 4 de diciembre y del 28 de febrero, se asustaron todos los partidos, prácticamente o casi todos, y entonces tira para atrás, porque ha habido una planificación, digamos, de el vaciamiento de la conciencia política andaluza, el vaciamiento incluso del sentimiento andaluz, etcétera, pero planifica. Un ejemplo fue esto: un año no hubo Día de Andalucía, ¿verdad? Quitaron el 4 de diciembre para pasarlo al 28 de febrero, pero un año, creo que fue, a ver, el 82 o algo así, no hubo Día de Andalucía porque había sido un 4 de diciembre, entonces ya lo cambiaron y en los 28 de febrero venía, dice, muy encima, muy pronto, pero el 4 de diciembre del año siguiente tampoco fue. Bueno, quiero decir que esto, claro que entra dentro, porque la cuestión de los símbolos también es muy importante, o el uso de la bandera para qué, claro, de que bueno, o la televisión andaluza para qué, claro, ha sido, y ya digo, lo que ocurre es que Andalucía durante un tiempo fue a contracorriente de los pactos por arriba hasta que lo pararon.
Y claro, cuando vino las primeras elecciones andaluzas y barrió el PSOE, pues a partir de ahí ya desmontaron todo lo que había que desmontar, efectivamente. A ver, don Soro, yo preguntarle, usted ha citado varias veces a don Blas Infante, también él, una de las citas muy marcadas es que él dice que en nuestro país andaluz no necesitamos políticos, necesitamos pedagogos. Bien. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿No considera usted que es necesario, de una forma urgente, que todos los sectores intelectuales y agrupaciones culturales de Andalucía se sienten en una mesa para empezar a poner encima de ella pues una serie de trabajos y de actividades y sobre todo llegar a un consenso de unión para empezar la transformación real de nuestro país, para despertar realmente a nuestro pueblo? Bueno, a ver, Blas Infante dijo efectivamente que hacía falta pedagogía y además él, yo antes hice referencia a una de sus afirmaciones, él era totalmente contrario a lo que llamaba políticos de oficio, es decir, a los que no tienen otro oficio que vivir de la política. No vea si viviera hoy de lo que diría de tanta gente. Vale. Pero dijo también más cosas, ¿no? Otra cosa que dijo, que el ideal más próximo a andaluz era la tierra de Andalucía para los trabajadores andaluces. También dijo. Es decir, que yo estoy de acuerdo en la coordinación, el planteamiento y tal, en lo pedagógico, cultural, siempre que vaya también absolutamente coordinado con los movimientos sociales, con el movimiento obrero, con los movimientos también de diverso tipo, porque yo creo que no se trata de, de considerar que la gente, yo diría de pedagogía, pero no a los Julio Anguita, por decirlo de alguna manera, y no sé si me entendéis, que esa pedagogía del maestro que le está riñendo a los niños continuamente, porque los niños son torpes, con lo cual, quiérase que no, se pone una distancia de los listos y los que son cultos con respecto a la gente, que la pobre gente, que tal cual. Yo digo, y digo en mis clases, en la universidad, cuando hablamos de qué cosa es cultura, que yo conozco afortunadamente a jornaleros andaluces casi analfabetos que tienen mucha más cultura que muchos compañeros míos que son catedráticos de universidad. Porque claro, la cultura no es saber muchas cositas, etcétera, etcétera. La cultura es saber orientarse en el mundo, antes de nada. Saber tener hasta olfato sobre las cosas. Haberlo, bueno, creo, me permiten la expresión, haber mamado la inteligencia aunque no se haya ido muy poco al colegio. Entonces, yo creo que, claro, en Andalucía nos hace falta organizarnos, nos hace falta coordinarnos todos los grupos culturales, pedagógicos, también sociales, también de los movimientos diversos, claro, para, bueno, ver qué tipo de coordinación y qué tipo de cuestiones pues planteamos, son puntos comunes, etcétera, etcétera. Yo diría también, sin la pretensión de que de ahí salga el comité central de no sé qué, no sé cuánto. Porque, claro, precisamente algunos, ya digo, creo que hemos aprendido algo, y la coordinación sí, pero la centralización de las decisiones y del poder no. Por eso cuando yo antes he dicho organización confederada, no me estoy refiriendo solo a si el Estado español debe ser una confederación de estados, etcétera, etcétera. Me estoy refiriendo que también dentro de las propias organizaciones se funcione confederalmente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la de cada pueblo, la de cada barrio y tal sea soberana, se coordine con la de otros pueblos y la de otros barrios, etcétera, a nivel comarcal, y después del nivel comarcal al nivel andaluz. En ese sentido, de abajo para arriba. Y en las cosas que son propias, exclusivas de un determinado nivel, que no se meta a otro nivel. Esto es una forma de organización, desde luego, radicalmente distinta a la de los partidos políticos tradicionales, y me temo también que de los nuevos, porque claro, el hecho de que haya grupos de base, bueno, eso antes se llamaban células, ahora se llaman círculos, bueno, pues me parece muy bien el cambio de nombre, pero bueno, esto es muy antiguo también, quiero decir, pero claro, la cuestión es cómo estos influyen en los de arriba.
Claro, si lo de arriba un señor resulta que lleva una candidatura de 60, donde no deja entrar a nadie que no sea de los que absolutamente piensan igual que él, y entonces el órgano máximo, etcétera, es más monolítico, tan monolítico como lo de cualquier partido, o más monolítico todavía, en nombre de la eficacia. No, mire usted, la eficacia no puede estar reñida con la democracia. Y además, ante eso, claro, porque uno habla también con la gente, algunos me dicen, no, ahora vamos a ser eficaces. Y ya luego, cuando ganemos, entonces vamos a modificar internamente lo que haya que modificar y tener más democracia, etcétera. Yo le digo, yo eso también, esa película también la viví en mi propio partido, que nunca había tiempo para discutir las cosas, porque siempre había una tarea muy importante que hacer, ¿verdad?, que impedía que la gente de base realmente discutiera, debatiera, se formara y tomara opinión. Claro, esto es más cómodo para los que mandan. Entonces... Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice de abandonar ese estilo que usted está acabando de decir. Eso no lo he visto yo solamente, lo estoy viendo en España cada día más y más, sino lo he visto también en el extranjero. Yo estaba en París 33 años y ahí he visto mucho hasta aquí. Y yo veo que hoy nos van a dejar, no solamente en Madrid la que más nos da a 100% sobre las regiones, sino también ya en Europa, quien manda sobre Madrid, y América sobre el mundo. Y yo le diré algo global, una base de la que tenemos hoy que más nos estorban a toda esta situación. Que la he sacado de un libro francés, un pequeño papelito que le he sacado por él, que yo creo que es indispensable tener este extracto metido en la cabeza, poco más o menos a su manera, porque yo le he sacado a su manera, ¿no? Lo he traducido. Vientos humanos e inhumanos que soplan. Pregunta. Hay quienes dicen que los chinos tienen la mayor parte de la culpa de la crisis que estamos atravesando. ¿Lo cree usted? Crisis ya han habido, y 2 guerras mundiales, y la China productiva no existía. Esto quiere decir que el razonamiento absurdo hubo. Bueno, la llamada Unión Europea y Estados Unidos para el nuevo Tratado Transatlántico de Inversiones y Comercio, el TIP, que es más o menos algo equivalente a lo que en enero del 94 se puso en marcha entre Canadá, Estados Unidos y México, y que ha llevado a México casi hasta su desaparición como Estado, y ha llevado a México, por poner un ejemplo concreto, a que siendo el país cuna del maíz, y el maíz siendo el elemento fundamental para la alimentación de los mexicanos, ahora importan maíz de Estados Unidos y prácticamente han tenido que dejar de cultivarlo, porque, claro, ese tratado levantaba las barreras aduaneras, etcétera, etcétera, y entonces tienen que estar ahora comiendo los mexicanos maíz transgénico de Estados Unidos, porque les cuesta más barato que el que cultivan ellos mismos, dado las subvenciones del gobierno norteamericano a la producción de maíz en grandes factorías, etcétera, etcétera, dentro de Estados Unidos. Pongo como un ejemplo concreto de, bueno, y medio país, 1/3 del país está en manos también de lo que quiere hacer aquí doña Susana Díaz, de derechos mineros, en el caso de México, a multinacionales básicamente norteamericanas. Entonces, esto del TIP, cosa es, aunque muy brevemente. Bueno, es un tratado de libre comercio, siempre se utilizan palabras bonitas, libre, vale. La perversión de las palabras también tenemos en lo de lo pedagógico, que antes decíamos, tener mucha cuenta de qué palabras utilizamos, quitar barreras,
Barrera siempre es una cosa, una barrera no tiene buena prensa. Quitar fronteras, hombre, las fronteras son bastante tal. Es la utilización de determinadas palabras que tienen muchas connotaciones y que no pensamos cuáles son los efectos de lo que se dice, sino cuál es la valoración de las palabras que se utilizan. Entonces, este tip tiene varias cuestiones que son una agresión, no solamente a las producciones, y sobre todo para países como Andalucía y otros países del Mediterráneo dentro de Europa, puede ser una acentuación de la situación de catástrofe para las producciones, pero también para el empleo. Porque claro, esto podría ser, o en un momento determinado, si quieren ustedes, pues nos reunimos y tratamos de ese tema un día. Yo este martes, con el compañero Manuel Delgado, que es catedrático de Economía Aplicada, tuvimos una charla en Alcalá de Guadaira y en otros sitios sobre estos temas específicos, concretos también, porque es muy grave. Una de las cuestiones que da cuando se firme este tratado es que las compañías multinacionales pueden pedirle a los estados daños y perjuicios por leyes que se pongan en los estados que sean dañinos para sus beneficios actuales o futuros. Quiero decir, ahora por ejemplo, en otro sitio del mundo, a Egipto le tienen puesto una multinacional una demanda por 1.000 millones de euros, vamos, de dólares en ese caso, porque hace un año y pico subió el salario mínimo. Y claro, si subió el salario mínimo, resulta que le tienen que pagar más a los trabajadores egipcios que están trabajando para esa multinacional, y entonces le reclama la diferencia al Estado de Egipto por esa medida. Quiero decir, que es ya la pérdida total de la soberanía. Bueno, esto ya está pasando aquí. El gobierno de España ha pagado 1.300 millones de euros a la compañía que tiene las concesiones de las prospecciones y del fracking, ¿no?, de las prospecciones estas para gas y para petróleo frente al delta del Ebro, que ha producido un montón de pequeños terremotos, etcétera, una alarma social tan importante que ha tenido que parar las prospecciones. La ha parado, pero la compañía esa multinacional, donde por cierto tiene una gran parte de las acciones, el Florentino este que manda en Madrid, que es el que manda en Madrid, no la botella, otra gente, ¿no? El Florentino Díaz este, 1.300 millones, eso le ha pagado ya, directamente, para no entrar en ninguna cosa. Bien, y además las compañías pueden, como digo, demandar a los estados. ¿Y quién decide ese juicio? ¿Los tribunales de justicia? No. Tribunales hechos especialmente para ese motivo, que además básicamente están formados por grandes equipos de negocio de abogados al servicio de las propias multinacionales. Bueno, esto se va a aprobar rápidamente. El otro día, vamos, hace un mes, hubo por lo visto a alguien se le ocurrió decir algo de esto en el Parlamento de Madrid, y los votos del PP, del PSOE, de UPyD y de no sé qué, pues, y de CiU, efectivamente, esos cuatro grupos denegaron el que se hablara siquiera de ese tema, y mucho menos de que se planteara, como habrá que empezar a plantear y a exigir, que eso no lo aprueben como tantas otras cosas en el Parlamento, sino en un referéndum, a nivel de todo el Estado, de si ratificamos o no ratificamos ese tratado, que ya va muy adelantado y que ni siquiera los europarlamentarios pueden ver los papeles. Claro, cuando algunos decíamos que eso de las elecciones europeas era una farsa, porque es mentira que exista un Parlamento Europeo, eso es un mote y que sirve para, bueno, para otra vez bastante pasta para alguna gente y para decoración, pues esto también lo ratifica. El Parlamento Europeo no está negociando nada de eso, ni siquiera pueden ver los parlamentarios europeos esos papeles. Solamente 10 o 12, sin llevar ni bolígrafo, ni cámara, ni teléfono móvil, etcétera, le dejan ver los papeles de la ronda de negociaciones,
y para que se lo den de memoria debe de ser y después lo cuenten o lo filtren y tal. Y esas condiciones se aceptan por parte de la gente que está en el llamado Europarlamento, ¿verdad? Y esto quieren ponerlo ahora en el 2015 que se firme, ¿verdad? Y que a principios del 2016 esto funcione ya, lo cual sería una pérdida de derechos tremenda y desde luego lo que queda, lo no mucho que queda de soberanía política por parte de las instituciones políticas se perdería porque, claro, cualquier ley, cualquier medida que se tome que una multinacional diga que es perjudicial para ella, pues no se toma o está la amenaza de tener que pagar no sé cuántos miles de millones, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí hay que, yo creo, montar también una fuerza, un movimiento y demás de exigencia de que eso no lo vamos a poder parar, la firma, pero por lo menos la ratificación, que sea en referéndum y que otra vez no nos estafen los que estén en el Parlamento en Madrid aprobando una cosa sin pedir la opinión a los ciudadanos. Sí, yo iba a preguntar, en parte ya has dado la respuesta. Y era dos cosas. En primer lugar, ya que como anécdota y curiosidad, ¿por qué si tú estabas dentro de los tres que eligieron la fecha del 4 de diciembre, qué referencias históricas se tuvieron en cuenta para esta elección? Y dos, mi preocupación personal a nivel instrumental por el tema, digamos, de que en Andalucía tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo ante la que se avecina y ante el panorama actual que hay de esta segunda transición, como tú dices, plantear alternativas propias desde aquí que sirvan para aquí, porque si no, otra vez estamos en las mismas y no vamos a hacer nada, ¿no? Y ya, pero en parte te respondió también cuando le hablaste del tema de la coordinación, de todo lo que se pueda coordinar, cultural, social, políticamente, etcétera, y por ahí podrían ir los tiros. Pero aunque sea solamente como anécdota, que mostrar el tema este de en qué referencia pasaste. Bueno, así rápidamente, por la hora ya. La fecha, la verdad, después ha habido mucha literatura sobre eso, la verdad es que se puso por conveniencia de los partidos políticos convocantes ese fin de semana, Quiero decir que no es cierto, después resulta que coincidió con que otro 4 de diciembre, sobre todo en Cádiz, en las cantonales y sobre en Salvochea, tal, bueno, eso fue una coincidencia posterior, porque claro, se haga algo, el día que se haga algo, seguro que se hizo algo importante tiempo antes, ¿no? Y ya una vez puesto, pues se buscó, o algunos buscaron, yo eso no lo he dicho jamás, porque claro, no puedo decirlo, sabiendo además que no es verdad que se buscara ese día, porque otro 4 de diciembre de 100 años antes o de 100 y pico años antes pasara tal cosa, pasara tal otra. Eso no es cierto. Se puso porque, bueno, pues convino a las fuerzas convocantes y punto. ¿Qué día tal? Pues ese, ¿no? Y con respecto a lo otro, que me parece más importante, claro, no solo una anécdota. Efectivamente, es decir, cuando yo he dicho que hay que partir del municipalismo, de un funcionamiento confederalista y de Andalucía como sujeto político, es decir, de la soberanía andaluza, pues está en que a nivel de coordinación, a nivel de organizaciones, etcétera, sin estar cerrados, claro que no, al diálogo, a la coordinación, al apoyo, lo que, bueno, si quieren ustedes, al internacionalismo y todo eso, claro, abierto, pero está claro que Andalucía tiene unos problemas especiales. ¿Y por qué tiene unos problemas especiales distintos a otros sitios? Porque tiene una historia también especial. Claro, es que el hoy es resultado del ayer y el ayer no ha sido el mismo en todos lados. Si es que esto, cuando decimos que Andalucía es una nación, no es una ocurrencia o por no ser menos, etcétera. Una nación es aquel colectivo en un territorio que tiene una historia propia, distinta para lo bueno y para lo malo de otros colectivos en otros territorios y que tiene una manera de expresar hasta los sentimientos. Los sentimientos son universales, y la alegría y la tristeza y la solidaridad y el odio y tal, pero nosotros los andaluces lo expresamos de una manera distinta como lo expresan en Castilla o como lo expresan a los vascos, ni mejor ni peor, pero distinto, pues naturalmente. Entonces, claro,
digamos, esto antiguamente se decía que esto significa que somos una formación económico, social, cultural. Bueno, me da igual con ese nombre o con otro. Que somos diferentes. Diferentes en algo, hombre. Claro que compartimos muchas cosas con mucha gente. Y hay que compartir más todavía. Pero, bueno, incluso a nivel de cultura compartimos más con la gente que está a 14 kilómetros del estrecho de Gibraltar para abajo que con los suecos, con los finlandeses. Pues claro, ahora, si ya creemos que somos europeos, como decían algunas pegatinas ahí cuando entramos en lo del mercado común y tal, en algunos coches, o una pegatina que decía, ya somos europeos. Bueno, pues ya somos europeos. Bien, pues no, somos andaluces. Y están tratando de que dejemos de serlo. Porque además, bastante gente y por muchos lados dicen que tenemos que dejar de ser como somos para poder tirar para adelante. Yo digo que no. Que hay que aprovechar lo mejor de lo que somos. Pero no tirar lo que somos. Claro, algunas cosas de cómo somos no es positivo y hay que cambiarlas. Pero muchas cosas de cómo somos hay que seguir siendo como somos y además acentuarlo más. Voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que más nos critican a los andaluces, pero hay que darse cuenta desde qué lógica, es que nos gusta mucho estar unos con otros, que estamos demasiado en la calle, que gastamos, dicen perdemos, mucho tiempo hablando. Bueno, claro, ¿desde qué óptica y desde qué lógica eso es negativo? Desde la lógica del productivismo capitalista, porque mientras que estamos con la familia, o estamos con los vecinos, o estamos con los amigos, y tal, etcétera, no estamos produciendo en beneficio de los que se aprovechan de la producción, y les jode eso. Y nos han convencido de que eso es pereza. No, eso es valorar las relaciones sociales, lo humano. Y eso hay que defenderlo. Y tenemos que quitarnos complejos. Complejos que no solamente vienen de la derecha, sino de cierta tradición de izquierda que también nos critica por eso. ¿Verdad? Porque es que, bueno, Mar era alemán, ¿vale? Y en una serie de análisis, ¿vale? Pero en otras cosas, pues mire usted, cada uno piensa también dependiendo del pueblo al que pertenece. Claro, entonces yo creo que una de las cuestiones centrales es la revalorización de aspectos y de expresiones de la cultura andaluza, utilizándola en cuanto a su potencia emancipadora, claro está, y liberadora que tenemos. Claro, pues mire cómo a veces se trata de debilitar eso. Yo cuando vino la moda, pero una moda no inocente, hace unos 20 y tantos años de que muchas plazas, en mi ciudad y en los pueblos y tal, la enlosaron todas y le quitaron casi todos los bancos, pusieron bancos que no hay manera de sentarse. Eso es ir contra ese valor central de la cultura andaluza, de los lugares de reunión, de los lugares de relación, de los lugares en que convivimos, de los lugares en que se hace sociabilidad, en que se hace amistad, en que lo humano se pone en relación lo uno con lo otro, no solo la fuerza de trabajo actuando, que no es verdad que seamos solo trabajadores, esto hay que decirlo también muy alto, somos personas, y las personas tenemos muchos niveles y muchos